Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. Hoy hablamos con Belén Alite Landete, psicóloga y coach con más de 25 años de experiencia profesional. Estudió psicología en la especialidad de psicología clínica en la Universidad Autónoma de Madrid. Consiguió la homologación a nivel europeo como psicóloga clínica y terapeuta concedido por el Comité Internacional de Psicología. Posee el máster en terapia cognitivo-conductual social del Centro Bertrand Russell de Madrid y el máster en drogodependencias de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es experta en trastornos de la conducta alimentaria y miembro de la Junta Directiva de MAEVI, Mujeres Empresarias de Villarrobledo, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales. Hoy hablamos con Belén Alite Landete. Buenos días, Belén. Buenos días, Pedro. Encantada por fin de estar contigo. Y nosotros agradecidos por que nos concedas esta entrevista. Belén Alite ha sido psicóloga durante 30 años en Villarrobledo. Háblanos sobre ti, Belén. Pues la verdad es que quien me conoce a nivel profesional sabe que la psicología y en la especialidad de psicología clínica es mi pasión, no solo una forma de vida o lo que se dice la dedicación en el ámbito laboral. Y bueno, ha marcado quién soy, las personas que he conocido, las mayores satisfacciones y también sufrimientos, ¿no? Porque entenderás, Pedro, que el área en la que trabajo, la salud mental, pues va a estar siempre relacionado de una manera u otra con el sufrimiento de la persona, el sufrimiento por la propia patología y también por las circunstancias que a veces la vida nos pone como pruebas, ¿no? Y un poco sí que cuento que cuando me voy a estudiar a Madrid, que bueno, pues imagino que luego iremos contando un poquito, mi idea pues era recorrer el mundo, formarme sin saber muy bien dónde uno podía acabar, ¿no? Y yo creo que las cosas pasan por alguna razón. Mi camino me llevó directamente al final a volver a mis orígenes, a venir a mi pueblo, como es Villarrobledo, y empezar ahí un camino que me ha llevado hasta ahora centrado principalmente en el ámbito de la psicología, Pedro. Belén estudió hace 30 años psicología en la Universidad de Madrid y es un personaje bastante conocido en la localidad. Lleva 30 años trabajando por Villarrobledo y en Villarrobledo y me gustaría remontarnos a los orígenes de Belén Alite y que nos cuentes qué es lo que te lleva a estudiar psicología. Yo creo que siempre me ha apasionado el cerebro, ¿no? Pero no solo la parte física, que está claro que es un órgano muy especial, un órgano, como siempre digo, el que no se puede trasplantar. Podemos trasplantar el corazón, el hígado, prácticamente todo, a excepción, no sé cómo estará el tema de la retina, pero la mayoría son órganos que son bombas, el corazón bombea sangre, los pulmones oxígeno y de repente tienes el cerebro como ese órgano, ¿no? Que dirige todo el funcionamiento, vamos a decir, biológico de la persona, pero que luego tiene esa parte que nos define como seres humanos, ¿no? Que es la parte cognitiva. Y el mundo emocional siempre me apasionó y bueno, siempre mi entorno me decía que me encantaba escuchar. Para mí empatizar, el conocer lo que a la gente le hacía feliz y le hacía sufrir, no solo me gustaba escuchar los problemas, sino compartir sus proyectos, era algo que me fue enganchando, ¿no? Sí es cierto que era una carrera muy desconocida, yo soy de la promoción del 90-95, uno puede sacar cálculos y en aquella época todavía no estaba muy definido el área sanitaria, yo estudiaba por ciencias puras y fue pues un camino que incluso en un principio todo el mundo de mi entorno me decía, bueno, pues ¿estás segura de ser psicóloga? No sé, no eliges otras opciones con la nota que tienes, esas cosas que a veces como consejo te dan, pero yo siempre digo que es como que uno tiene una voz interna que yo creo que es la que en ese momento me dirigió y a mi parecer de forma extraordinaria y me llevó pues a lo que fue un camino que todavía sigue siendo, como digo, una pasión, Pedro. Lo que llamamos vocación. Sí, yo sí lo digo, la psicología para mí es una vocación. Belén, hace 5 años
vivimos una crisis sanitaria movida por el COVID-19 que nos hizo vivir una situación pues crítica a nivel nacional de aislamiento, de confinamiento, que decíamos mucho y repetíamos que nos iba a hacer mejor. Aprovechando que eres profesional de la psicología, quería preguntarte si 5 años después verdaderamente esa crisis que hemos vivido nos ha hecho mejor. Bueno, yo creo que algo que tiene la psicología, Pedro, que siempre dice que tratamos la conducta, las emociones de forma individual, a diferencia de la sociología que siempre habla en términos generales. La psicología siempre va a estudiar cómo una circunstancia o cuál es el problema en concreto que afecta a una persona y buscar ahí la forma adaptativa de enfrentarlo, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que generalizar es difícil y que la pandemia habrá ocasionado una serie de vivencias que posiblemente en algunas personas les ha marcado un antes y un después de forma adaptativa, pero en otros casos no. De hecho, este año también coincide, y así te lo comentaba un poco, ¿no? Un momento muy importante para mí, como es la celebración del 5º aniversario del Acto de Salud Mental, que empieza justamente a raíz de la pandemia, junto al doctor Alfredo Guerrero, entonces jefe de psiquiatría del Servicio de Salud Mental, porque si nos ponemos en datos totalmente centrados en el ámbito de la salud mental, ahí no podemos decir que las cifras mejoraran, sino todo lo contrario. En jóvenes adolescentes se dispararon los casos de depresión, los trastornos de ansiedad, trastornos postraumáticos, y en este respecto sí que yo tengo que decir que no supuso una mejora a nivel del mundo emocional o de la salud mental. ¿Qué puedo sacar de parte positiva? Que quizás hizo que se visualizara o se le diera un punto más de importancia de lo mucho que todavía falta por recorrer para que la salud mental se entienda como salud dentro de esa definición global, y ahí es donde pues, bueno, las pérdidas tan terribles humanas, que es lo más triste de todo lo vivido, pues nos hiciera de una forma tan cruel, patente, que nuestro mundo emocional había que cuidarlo y que estaba en peligro, ¿no? Y que después de esa pandemia terrible, pues quedó, podemos decir, esa pandemia a nivel emocional que todavía arrastramos. Así es. Comentábamos en la intro de tu entrevista que has sido pionera en muchas facetas. Una de ellas es la que te ha concedido el Comité Internacional EuroSIP. Me gustaría que nos lo explicaras. Bueno, sí que es cierto que pues bueno, el formarse es algo que nunca paras, ¿no? Y una vez que con los procedimientos adecuados conseguí la especialidad de psicología clínica, pues bueno, pues quise también preparar los proyectos y pruebas que me llevaron a tener la homologación a nivel europeo, ¿no? El Comité Internacional de Psicología, EuroSIP, pues tuve el gusto de los proyectos que se presentaron en el año 2014, pues me concedieron la homologación a nivel europeo, lo que implica que, bueno, pues igual que aquí estoy preparada para trabajar en el ámbito hospitalario, en el que está la psicología clínica, pues podría hacerlo en cualquier hospital de Europa, acogido al Comité Internacional, y bueno, pues eso hace que también estés al día de cómo la psicología clínica, cómo la psicología en general se trabaja, porque hay muchas diferencias todavía culturales a la hora de verlo como normal, como ir a un loquero, es decir, entonces pues es un paso más, no solo estar colegiado a nivel de Castilla-La Mancha o saber cómo funciona este área en nuestro país, sino que a nivel de la Comunidad Europea, y esto ya nos permite pues contactos con Estados Unidos, es decir, es el ver la psicología desde un ámbito amplio, porque la salud mental es un área que afecta a nivel mundial, es decir, es un área más de la salud, como te decía, Pedro. Y me gustaría hablar contigo sobre una cosa que he podido ver, porque en ambientes religiosos puedo ver cómo hay personas que, pues, por ejemplo, utilizan a los sacerdotes como si fueran psicólogos y se confiesan continuamente cosas que no son pecados, y viceversa. Muchos van al psicólogo a confesar sus pecados cuando realmente no necesitan un psicólogo. Es decir, hay gente que necesita un cura y hay gente que necesita un psicólogo, pero están un poco que no terminan de ubicarse. Entonces, antes nos has comentado que una de las cosas que te hicieron ser psicóloga es que te gusta mucho escuchar.
Y la mayoría de nosotros siempre tenemos algún amigo que hace las funciones de psicólogo, amigos con los que hablas, con los que te cuentas los problemas, pero eso no deja de ser un intrusismo, porque no te ayuda igual un amigo que te escucha. Sí es verdad que ayuda a contar un problema, pero para prevenir ciertas patologías tienes que ir a un profesional. Mira, Pedro, eso que dices es muy importante y de hecho lo vamos a tratar, porque no quiero adelantar, pero nos van a acompañar del Colegio de Psicólogos de Albacete, que hay una diferencia. Para mí las palabras sanan, igual que las palabras pueden lastimar, ¿no? De hecho, los malos tratos psicológicos pueden deteriorar a las personas más que los propios golpes, ¿no? Entonces, creo que no hay que confundir la capacidad de empatizar y de escuchar, y que cuando estamos hablando de compartir un problema, pues preguntarle a alguien. Si mi problema es que tengo goteras, pues preguntarle a alguien que sabe de estas cosas puede ayudarme, ¿no? O si son cosas más personales, las palabras de quien nos quiere pues puede en un momento dado sanar o hacer que el cariño nos ayude a afrontar las cosas. Pero realmente la psicología clínica, la psicología es una ciencia. Y aquí estamos hablando de que al final yo siempre explico que el cerebro es como un ordenador, es nuestro ordenador que se dedica a escribir pensamientos, ¿no? Y a veces la mente lo que ocurre es que escribe de forma distorsionada y que haya problemas como los trastornos de alimentación, que con pesos extremadamente delgados uno se percibe gordo, bueno, las dismorfias que están apareciendo donde niñas o chicos preciosos, la imagen que tienen de su cara, ¿no?, está tan distorsionada a nivel mental por imágenes de Instagram, por las circunstancias que sean, que hace que su cerebro no pueda ver la realidad. Entonces aquí estamos hablando de que el cerebro es un órgano que enferma, y cuando enferma es un profesional el que tiene que tratar, por un lado, si encima hay una sintomatología a nivel psicosomático, pues una ansiedad con taquicardia, falta de aire, si hay unos síntomas físicos, pues a veces necesitan hasta de unos fármacos, ¿no?, para coayudar a la terapia. Entonces no hay que confundir el tener un problema. De hecho, yo en consulta siempre digo que el mejor consejo es que nadie te dé un consejo. Quiero decir que yo no tengo una bola de cristal ni ningún profesional como para saber cuáles son las soluciones de todos los problemas. Lo que hacemos es que las personas estén mentalmente sanas, tengan su capacidad de raciocinio de forma sana, es decir, que escriba sin distorsionar, y eso es lo que le va a permitir afrontar de la forma más adaptativa los problemas que uno tenga. Porque a mí me llega alguien y me dice, pues mando a mi hijo este verano a un campamento, lo mando a Inglaterra para que aprenda inglés. ¿Qué voy a hacer yo para tomar eso, ¿no? Aquí el problema es ver si la persona que está en la consulta tiene una patología clínica, y cuando hablamos de una patología clínica está por encima de si tengo o no que enviar a mi hijo fuera, porque incluso la crueldad que tienen estas patologías es que cuando una persona tiene una depresión se le acaba diciendo, pero si tienes salud, si no te falta de nada, o si tus hijos están bien porque tienes depresión, que una cosa son las circunstancias que nos rodean y otra que el cerebro enferma, y cuando se enferma se pone a escribir de forma triste, nos sentimos tristes y nuestro ordenador es como si hiciera cortocircuitos y no tiene que ver con lo que nos está rodeando. Sí es cierto que si son circunstancias positivas, pues estaremos un poquito mejor, y si encima de que mi cerebro tiene pupa, mi alma tiene pupa, tengo problemas de vida, de salud, de familiares, será más complejo. Pero lo importante es que entendamos la diferencia entre un problema de la vida cotidiana, que a veces también la psicología tiene esa parte de acompañamiento vital. Un accidente, me quedo en silla de ruedas, cómo retomar mi vida, una separación, una decisión, una vocación, una decisión a nivel de mi identidad sexual, pero siempre es buscando, igual que somos lo que comemos, y lo digo como experta en alimentación, que lo que define nuestra salud tiene mucho que ver con lo que comemos, somos lo que pensamos, y lo que queremos son mentes sanas, mentes equilibradas, que tengan salud, y eso es lo que luego me permite afrontar los problemas con mi forma de ser. Pues a mí me gusta pintar mi casa de rosa, pues no va a venir un psicólogo ni nadie a decirme que la pinte verde, ¿no? Pero lo que sí tengo que tener es una salud mental, y por eso hay unas patologías que hoy en día me parece terrible hasta lo que está pasando con algunos jóvenes, porque es uno de los temas, la salud infanto-juvenil, que ya la tratamos un año y me preocupa. Es la segunda causa de muerte el suicidio en menores, y no estoy hablando de la primera como jóvenes y niños, ¿no? De menores, la segunda causa.
y esto hace que nos recapacitemos que no es algo que haya que tapar, que hay que tratarlo con mucha naturalidad, pero con una forma profesional, porque como tú decías, cuando alguien tiene una depresión, el cerebro, como digo, empieza a escribir de forma desadaptativa, no se puede hacer de coach porque yo hable de la vida bonita, estamos hablando de una enfermedad y hay que acudir, pues como en cualquier dolencia cardíaca, al cardiólogo, cuando hay una patología que no un problema económico, no un problema que también se hablará en consulta, también nos lo compartirán y el secreto profesional ahí quedará, pero lo que queremos es que la persona esté sana mentalmente y luego compartimos su vida. Entonces, por favor, no dejemos eso, porque ahora hasta los jóvenes ante el aislamiento le preguntan al ChatGPT, estoy triste, ¿qué tengo que hacer? Es decir, esto que ahora pues voy a empezar a trabajar en la comisión de salud mental del Colegio Psicológico. Es decir, todas estas cuestiones están empezando a asustar, que puedan tener en un momento dado la necesidad un joven de decir me siento mal y no acudan, ya no digo mamá búscame un psicólogo, sino mamá me pasa esto, ¿no? Le preguntan al ChatGPT cómo salir de esta situación, perdonarme, de mierda, que me hace que no tenga ganas de levantarme, que todo el mundo me recuerda la suerte que tengo por tener salud y tener unos buenos padres, pero yo no tengo ganas de vivir. Y eso no es ni ninguna tontería, ni es justo, porque pasa pues cuando alguien tiene otro tipo de patología y ya está malito en el hospital y lo ven por la calle, oye, qué alegría verte, que te tomes un café, ¿no? Alguien está de baja por depresión y va a tomar un café y aún está la persona que después de preguntarle se da la vuelta y me lo dicen así y dice, mira, para trabajar tiene depresión, pero para salir a tomar un café no, vamos a ver, al contrario, eso será señal de que si antes estaba en casa con depresión y ahora sale a tomar un café, pues oye, a lo mejor es que va un poquito mejor, ¿no? Como puedo venir de quimio y tener ganas de tomar un café. Entonces, el concepto de salud, pero sobre todo no para asustar, para prevenir y cuidar. Pedro, prevenir y cuidar. Así es. Me gustaría resaltar algo que nos acabas de comentar en este alegato que nos has comentado, y es, para que no pase por alto, que las patologías de salud mental afectan a todo tipo de perfiles, jóvenes, mayores, de clase alta, de clase media, de clase pues baja. como no hay un problema cardíaco, Pedro. Exacto. Claro que y no sí. es propio de un perfil particular. No estamos hablando, al igual que otros asuntos, como puede ser la violencia de género, no hay un perfil de mujer relacionado a esa violencia de género. Totalmente. No tiene que ser ni de clase alta ni de clase baja. Las patologías de salud mental tampoco. Hay que verlas como lo que son, y sobre todo me gustaría que quedara claro en esta entrevista, porque hay personas que frivolizan mucho con la ansiedad, la depresión. Sí. Algunos pues han comentado que no existe la depresión. Yo he leído mucho, pues todo lo que vienen siendo libros de autoayuda, forman parte de todas las bibliotecas de cualquier persona. No voy a decir ningún psicólogo para no señalar a nadie, pero eso de curar la ansiedad de manera mental, levantándote un día y diciendo que no existe, así no. Para los que hemos sufrido, bueno, o hemos visto o hemos tenido familiares que la han sufrido, es doloroso oír que no existe la depresión, porque sí que son existe, manías o que se la buscan. O que quieren llamar la atención. Dices, la depresión existe, la ansiedad existe, y no podemos negar una realidad que necesita de un profesional como tú, que esa persona se pueda agarrar y vea que tiene una opción, porque la falta de opciones, dar a entender a una persona que no tiene una salida, la lleva a la desesperación. Total. Y para salir de la desesperación es difícil. Es que has dicho una palabra que es donde, bueno, pues sin marcar cada uno el camino que puede seguir, ¿no? para estos procesos. Es decir, las personas creyentes, el sentir la tranquilidad de la palabra de su sacerdote o su fe, que es esa fuerza que le hace levantarse, no es nada incompatible con el tratamiento, porque cuando hablamos de la depresión, que es la patología, pues vamos a decir más reina, porque incluso puede haber un trastorno de alimentación y asociado a depresión, puede haber un trastorno del consumo de sustancias, es decir, la palabra desesperanza, es decir, la persona quiere terminar con su vida porque quiere dejar de sufrir.
O sea, ¿cómo termino con esta desesperación, esas 3 Ds que decimos de desesperación, de desesperanza, de desmotivación? Es decir, eso es tan duro y aparte hace sentirme culpable porque no entiendo por qué me siento así y al final es que mi cerebro tiene unos neurotransmisores, es un ordenador que se estropea, que cuántas veces también, y a lo mejor te ha ocurrido a ti, Pedro, que has oído en algunas personas: ay, yo no sabía que la depresión era tan mala hasta que la pasé, la verdad no se debe menospreciar, o no sabía que esto, yo que me veía tan fuerte, que a mí esto no me puede pasar. Pues no, nos puede dar un infarto, nos puede dar una crisis de ansiedad. Lo que hablaba, las tecnologías ha venido para abrirnos el mundo, pero también para desarrollar muchísimas patologías. Es lo que comentaba antes la dismorfia estaba más relacionada con el cuerpo, el peso, ahora ya es la imagen corporal. No me gustan mis labios, no me gusta mi nariz, no me gustan mis pómulos, no me gusta el color de mis ojos. No estamos hablando de que una cirugía estética pues es un adelanto, pueda mejorar mis orejas más abiertas o complejos. Es que puedo tener algo muy bonito, pero que esa distorsión de que lo que tengo no corresponde con la imagen que se ha grabado en mi cerebro ya no es una tontería, una manía, es que el cerebro empieza a escribir de forma dañina y muchas veces estas cosas son lo que están realmente de problemas de ansiedad, de problemas de inseguridad, de problemas de baja autoestima, de infelicidad, donde ni operarse, ni viajar o tener ese estilo de vida que te están echando en cara, que luego la vida no es tan fácil porque hay que distinguir el hecho de esos momentos de felicidad que, bueno, pues podemos tener a veces cuando estamos en la parte buena del mundo, que eso no lo elegimos, no es lo mismo estar aquí que en otras zonas donde ahora pues todos tenemos en mente la tristeza de lo que está ocurriendo y bueno, pues vamos a ser, como tú decías, muy serios, vamos a darle la importancia que tienen, vamos a tratarlas lo antes posible, porque tú te ves una mancha, sales corriendo al dermatólogo, pero uno se siente triste y a ver si el año que viene, cuando empiece el cole, a ver si cuando no sé qué, y te encuentras que a veces hay una media de 2 años hasta que alguien acude a consulta o ha estado solo tomando una pastilla no muy controlada. Y no quiero ser negativa, ni muchísimo menos, y agradezco esta oportunidad que me has dado, sobre todo también para ver que en psicología que usamos mucho lo adaptativo, como puede ser la fe, o te ponen a veces contradicciones que si la fe o la psicología, todo lo que para uno sea adaptativo le lleve a una felicidad y las consecuencias sean adaptativas, porque sí me puede llevar a la felicidad tomarme 7 cubatas, pero las consecuencias no son posiblemente adaptativas, y si además cojo un coche o si además, pero todo aquello que al final es adaptativo es lo que me va a dar la propia respuesta de la vida de si estoy pensando, sintiendo y actuando bien. No tiene que llegar el entorno a decirme lo que tienes o no tienes que hacer, no sé si me explico. Sí, sí. Muchas veces la fe se ve como una manera de, o mucha gente cree que la fe sirve para evitar las desgracias, y la fe es una manera de afrontar y afrontarlas, la vida como te otra viene. Vitamina, por llamarlo, es decir, otro componente. Para muchas personas que han perdido a un ser querido, la fe les ayuda a estar en contacto con la parte inmaterial de ese ser querido que ya no está, y les ayuda a agarrarse pues a sentir todavía ese amor que se queda con ellos. Por eso es adaptativo, si te está haciendo un bien, si te ayuda a levantarte cada día de la cama para seguir viviendo sin ese reto de aprender a vivir sin la persona que has perdido, pues que se dejen esos cuestionamientos de si existe, no existe, lo has visto, o sea, todo aquello que sea adaptativo. Es decir, pues si para alguien es adaptativo rezar y recordar a esa persona, pues a lo mejor es más adaptativo que 3 cajas de Valium. Fíjate, desde el punto de vista más básico, científico. Es decir, por eso muchas veces, no sé, el no usar la capacidad de escribir, el copia y pega de pensamientos, la iglesia es, los curas son, o los funcionarios son, o los negros son, o los judíos son, o los palestinos son muy peligrosos, porque los pensamientos también son contagiosos. Pero son prejuicios que sientan bases de lo que son contagiosos. Es nuestra emoción y nuestra conducta. Cohibirte de poder tener una esperanza, porque muchas personas que no conocen su propia fe, les cuesta conectar con ella por esos prejuicios que han oído. Que la esperanza es medicina. Yo recuerdo experiencia personal con María, quien me conoce, que era una enfermedad extraña, un primer caso en Europa, de un déficit de una proteína, y te dicen 6 meses, 1 año de vida, ¿no? Y ya está. Es decir, luego vivió 4 añitos, me la regaló la vida, la fe,
y la lucha, evidentemente. Entonces yo me acuerdo que de ahí que acabamos pues escribiendo, luchando mucho por la patología, el déficit de isocinatosa liasa. Decía, bueno, pues la próxima vez, como no soléis acertar a veces, gracias a Dios, también hay que recetar esperanza, porque primero te dicen, pues a tu hijo le queda 6 meses, un año, y ahora te vas al psicólogo y el psicólogo hace magia. Es decir, muchas veces la vida te va a decir sí o sí lo que al final es el trayecto de una enfermedad o de lo que nos toca por vivir, pero hasta que llegas, hasta que pasas del punto A al punto B hay un camino, hay un proceso, y lo que sí puede cambiar es la forma de vivirlo, y de vivirlo porque al final muchas veces se trata de sobrevivir cada día, no hay mucha más opción, y creo que es la forma más válida, que cada día sea el más adaptativo, ¿no? Entonces, ahí la esperanza, o sea, yo lo primero que me preguntan normalmente cuando se sientan en la consulta es, ¿pero esto tiene cura? De hecho, es lo que casi siempre preguntamos cuando nos diagnostican algo, sea más gordo o menos gordo. Lo que queremos oír es que tiene cura o que se puede hacer algo, la esperanza. Entonces, eso es fundamental, Pedro. Y cuando vemos que no hay tanta cura o que no sabemos lo que puede pasar, claro que hay que contarlo, pero no hay que cargarse a la esperanza. Por eso digo que las palabras pueden sanar, pero las palabras también pueden matarnos en vida, porque si te matan la esperanza, posiblemente dejes de luchar, dejes de actuar, y eso al final también tiene consecuencias en la propia evolución de una enfermedad. Pues Belén Alite volvió a Villarrobledo después de terminar sus estudios de psicología, y hace poco he terminado una investigación que saldrá en breve publicada. Con ganas de leerla. Me debes tu libro, sí, que se te ha olvidado, luego hablaremos. Y pues en esta investigación, que trata sobre los años 80 y 90 de Villarrobledo, te he encontrado, porque leyendo todas las actas municipales o cualquier hemeroteca en los años 80, de repente me encontré con una Belén Alite joven, concejala del ayuntamiento. Me gustaría, estamos viendo alguna fotografía cuando juraste el cargo, y me gustaría que nos hablaras de esta época. Bueno, pues en esa época, porque yo siempre estaba a pie entre Madrid y Villarrobledo, porque bueno, estaba en el PIR, luego el máster, en el extranjero, iba viniendo los fines de semana a casa, había encima de mis padres un piso donde puse una clínica provisional, estaba de aquí para allá, y bueno, pues en un momento dado, pues unas personas, porque yo ya llevaba pues bastante tiempo con un programa en Canal 4, donde ya hablábamos de la salud mental, de estas cosas que ahora hay muchos vídeos por internet, todo eso que está muy bien, pero ya entonces, que bueno, lo digo desde el orgullo de una persona a la que estimaba, Lorenzo Moreno Nava, pues tenía unos premios que eran villarrobledenses del año, y en el año 2001 pues tuve el gusto a la divulgación en psicología y en ciencia. Y bueno, pues se me dijo, yo creo que siempre he sido eso, muy idealista, he visto la política como una forma de cambiar, de mejorar el entorno, una barrera arquitectónica, no tanto una pasión ideológica hacia un partido. Esto creo que como los deportistas pues necesitan tener un Barça, un Madrid, un Atleti para poder jugar y desarrollar su capacidad de deportista, y yo creo pues que necesitaba pues un lugar donde bueno, pues poner un pequeño granito de arena. Y así empecé primero como concejal, y luego pues también la vida me llevó a ser candidata a la alcaldía, la primera mujer aquí en Villarrobledo candidata a la alcaldía, muy cría, no tendría los 30 años, también coincidió con el nacimiento de María, no sabía tampoco lo que la vida iba a deparar, que eso marca un antes y un después y una perspectiva de vida que yo quiero decir que fue muy enriquecedora. No es la manera que hubiera querido de tener para aprenderlo, ¿no? Pero sí que digo que no sería quien soy si María no hubiera pasado por nuestras vidas. Y bueno, ahí me vi pues intentando, yo siempre he dicho, no pretendo hacer grandes cosas, sino quizás dejar pequeños recuerdos, ¿no? Cada familia a la que pudiera atender o hacerle una gestión, porque sí es lo que tenía el mundo quizás de la política, y más al principio. Ahora parece que me conocen un poquito más, y si llamo Belén Alite me puedo gestionar, a lo mejor me hacen más caso, ¿no? Pero siendo una cría, pues yo que sé, una gestión, unos pañales de alguien con Alzheimer, pues claro, cuando llamabas desde el despacho del ayuntamiento, pues oye, yo mismo ayudaba un poquito más, ¿no? Que sí, es la realidad de la vida, ¿no? Decía, soy Belén, ¿qué pasa aquí? Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio. Sí es cierto que circunstancias personales, mi hija, pues te hace, porque para mí no era un modo de vida la política, era más una pasión por cambiar las cosas. Mi pasión, como digo, está en la psicología, y fue muy enriquecedor, pues no sé, conocer a Adolfo Suárez, padre, hijo, no sé, personas que han marcado no sé, los compañeros de cualquier
de los partidos políticos que siguen siendo amigos, porque las ideologías son formas diferentes de pensar, la riqueza está en cada persona. Lo recuerdo con mucho cariño y de hecho pues, me sigue gustando y apasionando siempre desde la perspectiva de la mejora de una educación, de una sanidad, y lo que me entristece es que no se utilice muchas veces la mente del ser humano para que si algo es bueno, o sea, no hace falta ser, si un grifo se ha roto y queremos agua, hay que arreglarlo, ¿no? No sé por qué a veces es tan complejo ver la forma de arreglar ese grifo para que salga agua y eso es lo que hace es que no se arregle y nos quedemos sin beber. Eso, no sé. En un tiempo en el que todavía las palabras empoderamiento o patriarcado todavía no se habían oído, Belén Alite fue pues, la primera candidata mujer a alcaldesa de un pueblo. Y ahora, en el año 2025, hablamos que vuelves a ser pionera en el mundo de la mujer empresarial, llevando la psicología al mundo empresarial. Bueno, aquí quizás pionera sí que es cierto que hubo un momento en el que también me formé a través del máster cognitivo-social, tal, en todo este mundo del coach, ¿no? Porque se puede tratar, como digo, la patología, pero también la psicología sirve para potenciar las habilidades, las destrezas, la inteligencia, ¿no? Es una disciplina que puede ayudarnos a sacar nuestra mejor versión. Y bueno, pues cursos de coach dentro de, como hemos visto en el ala que estamos ahí de formación para empresas, para empresarios anónimos en la consulta. Y bueno, cuando empezó el proyecto de Alitrailer, un poco ahí de continuidad, de fabricación pisos móviles, de la mano de Juanjo, de mi marido, pues creía que era importante ver que exista una salud mental en nuestro entorno, ¿no? Más en las empresas que estamos rozándonos mucho en los pueblos porque son pequeñas, medianas empresas donde hay mucho contacto con ese equipo humano fundamental de trabajadores, y era un poco el decir, bueno, lo que hago para otras empresas, lo que hago para otros empresarios, pues a ver si podemos trasladarlo a lo que llamamos, que es nuestro eslogan, ¿no? Nuestra familia Alitrailer. Este año en la comida navideña hicimos las primeras jornadas para trabajar el equipo, ¿no? Con la idea de que no solo te sientes a comer y a celebrar, pues que está muy bien, ¿no? Que llega la Navidad, unos días de descanso, sino que te importe tu compañero, que si esa persona falta, sepas que tiene una circunstancia y que ya arrimo el hombro para cuando falte yo, o que si en un determinado momento mi hijo está enfermo, es una prioridad que hay que entender, es decir, una salud mental es fundamental también a nivel de rentabilidad económica. Si tú estás sano mentalmente, rindes más, es también mejor a nivel empresarial. Y claro, estamos en un mundo donde se trabajan muchas horas, se dedica una vida, ¿no? Al mundo laboral, y si uno no está a gusto o le causa un daño emocional, muchas veces es fundamental lo económico, un dinero marca para poder tener un bienestar, pero si puede ser con salud mental, para mí es fundamental, ¿no? Entonces, muchas veces por la falta de tiempo, qué tonterías, y al final los mundos de negocio, yo recuerdo con el premio finalista de AMEPAC, que sobre todo se centró en el acto de salud mental, decía, pero ¿qué voy a hacer yo con, podría haberlo presentado con Alitrailer, camiones, tal, pero ¿cómo presentas tú, qué bien le haces económico, ¿no? Cuando uno puede presentar facturas, un camión con nada va a tener una facturación, que cuántas consultas juntas, ¿no? Entonces, yo la grandeza económica que quería transmitir estaba a nivel de la rentabilidad que trae una sociedad sana. Y era un poco el mensaje en ese proyecto que bueno, pues que con todo el orgullo de todas las empresas que podía haber a otros niveles, pues de muebles, cosas tangibles, materiales, coches, ese vino, ¿no? Pues llevar algo que no puedes ofrecer, porque ¿cómo ofreces la salud mental de 3.000, 4.000 personas, las que haya visto en consulta, de las charlas que has dado? No se puede computar cada, pues no sé, jornada de salud mental que alguien ha podido servir para que vaya a consulta y cambie su vida. Y eso para mí pues fue también un orgullo, Pedro, ¿no? Que el mundo empresarial no estuviera reñido, como decíamos, tampoco con la fe, pues con la salud mental con el mundo empresarial, que está más en boga ahora todo el mundo, el coach, el marketing y todo eso está tomando mucho peso. En materia de salud, nos metemos a hablar de un tema en el que cuando hay recortes
en salud pública, parece que se tira primero de la salud mental, porque de lo primero que recortan es de psicólogos. No deje bien las cosas, la salud mental. Y en eso salimos perjudicados los que a lo mejor no podemos acceder a una consulta privada de psicólogo. Por lo tanto, no quiere decirse que ir al psicólogo sea de ricos o de pobres. No. Es necesario ir al psicólogo cuando hay que ir. Exactamente. Y tenemos que exigir tener también esa... Y por los profesionales, yo podría estar en el ámbito hospital y siempre estoy relacionada, pero en mi caso siempre ha sido más por la capacidad que me da de ayuda. Yo en mi consulta puedo dedicar a veces hasta 2 horas a los pacientes. Cuando están en un ámbito público es lo que hay o no hay compañeros, es decir, esto se trata de ser un complemento, igual que tienes derecho a tu ginecólogo de la Seguridad Social y puedes irte a hacer una ecografía 4D donde te dé la gana, es decir, es muy triste distinguir, porque el mundo es un rompecabezas, Pedro, donde hay sitio para los mejores hospitales públicos y para que los profesionales llevemos a otros ámbitos también privados la sapiencia, es decir, extender lo que es bueno tiene que ser a nivel público y privado y que confluyan, no enemigos. Y ya no es solo por los pacientes que no van a tener un servicio, es que los propios facultativos, como nos pasa en este servicio, que nos quedamos sin psiquiatra, los psicólogos hagamos más en consultas privadas, si es que no se nos cuida, si es que no puede haber un psicólogo para toda una comarca, o sea, ¿cuánto le dedicas a cada paciente? No es que le dedique menos en el hospital que en mi casa porque en mi casa cobre, es que es lo que hay, es que faltan recursos, entonces es un problema ya no del paciente solo, sino que en general de los médicos, de atención primaria, de los especialistas que se van, es que no se puede hacer magia, si hay una jornada laboral de 8 horas con la media hora de tal, o bueno, y si hablas del mundo del facultativo, del médico, de una guardia de 4 horas y sigue con la consulta de 8, es decir, es que eso es muy triste, más allá de que haya áreas que puedan tener un poquito más de sensibilidad económica que otros. Ya digo, ya hay países europeos donde está el psicólogo general, que está empezando ahora en España, es decir, los especialistas estamos en los hospitales, un psicólogo general sanitario podría estar en un centro de salud que lo que haría es atender casos de forma muy rápida y no derivarlos todos al hospital, que además está tan saturado que los más urgentes o menos urgentes llevan el mismo protocolo prácticamente de espera, y el que no estaba tan urgente como al final tiene espera se convierte en urgente. Es decir, es que para mí la base está no solo en infraestructuras hospitales, sino en inversión en lo más importante que hay generalmente en la vida, y es la capacidad humana, la gente humana con su formación, un hospital vacío, una empresa vacía, un campo sin agricultores, sin gente que recoja los frutos. Es decir, hay que, yo creo, invertir mucho en esa área, en que la persona tenga vocación, en el que no se distingan tener o no carrera, es decir, tener formaciones y ser bueno en lo que hagas, ¿no? Como recolector, como bombero, como psicólogo, como sacerdote, no sé, creo que... compromiso. Sí, compromiso y el ver que al final, claro, todo el mundo muchas veces no va a tener la oportunidad. Si yo hubiera nacido en un país musulmán, quizás estaría con burka, no podría opinar. Es decir, está esa parte donde no siempre la vida te deja hacer lo que te gustaría o pudieses, pero en muchos casos, si simplemente nos quedamos en Villarrobledo, en un sitio de hospital donde hay colegios, donde hay institutos, donde puedes estudiar en la universidad a través de la UNED, sino, es decir, muchas veces creo que no somos conscientes de la riqueza que puede producir esto y de las oportunidades que nos da esto en las nuevas generaciones. Yo miro hacia atrás y veo que muchos padres, por circunstancias, no habían podido estudiar o tal y se esforzaban para que sus hijos pudieran tener una formación o ir a la universidad o tener un pequeño negocio que habían creado de cero, y más allá de estudiar en la universidad o no, un negocio respetable, que bueno, que mira, como siempre se cuenta la historia de Sara y sus inicios, ¿no? Y a veces asusta porque a lo mejor esas generaciones hemos podido acceder y no sabemos lo que va a pasar con las nuestras, que ahora quieren ser solo youtuber o no ven el lujo de ir a piano o de ir a una actividad que yo he ido a piano con una edad ya súper adulta, ¿no? Porque no era normal o ponerte una ortodoncia a mi edad. Yo con 20 años empezaba a poner los dientes un poco derechos, ¿no? Entonces, da que pensar que puede haber una involución en muchos casos, ¿no? Hace mucho se hablaba de los ninis, los que no querían ni estudiar ni trabajar,
no se puede echar todo el peso en ellos. Algo tendremos que reflexionar los adultos, que somos los que estamos detrás de las nuevas generaciones también. ¿Cómo hemos cambiado en 40 años, por ejemplo, en el idioma, el lenguaje, las palabras, ciertas palabras que antes no existían, ahora existen, y luego cómo se utiliza eso en contra de crear una nueva conciencia? Pero lo difícil es el ser capaces de entrenar esos cerebros, porque tú vas a ver frases de niños, de jóvenes y de adultos. Tú puedes decir, esto es más adaptativo hacerlo así, incluso por experiencia, por tal saberlo, y tú puedes oír de un niño de otro. No, eso no es así, porque yo lo he visto en Internet. O sea, a veces se le da más credibilidad a Internet que a tu padre, a Internet que al médico que te está diciendo que no tienes nada en el hígado, pero te está diciendo que yo he visto un vídeo en Internet donde uno tenía el ojo más así y eso era un problema de hígado. Entonces, el problema, como repito, que yo veo en mis hijos, que quiero enseñarles a buscar en un diccionario, y me dicen, mamá, pregúntaselo a Google que se tarda menos, y no saben manejar un diccionario. Pero y muchas personas mayores se ven estafadas a través de Internet. Claro. Y sobre todo, como psicóloga que eres y profesional, ¿cómo podemos saber que lo que estamos viendo es verdad o nos están engañando? Es algo muy difícil cuando te anulan la conciencia, o por lo menos la capacidad de pararte y pensar, espera, ¿esto que me están diciendo es verdad? ¿O esto que voy a hacer lo hago porque quiero hacerlo, o simplemente me voy de vacaciones por colgar una foto en Internet, que vean que me he ido de vacaciones? Pero eso es tan así, es decir, porque luego al final es como todo con el tema de los niños, pues entonces quita de las campañas publicitarias de ropa a los niños, porque esos niños con inteligencia artificial, de la campaña de prenatal, es decir, el problema siempre está más dentro de las precauciones en cómo utilizar esas cosas en la educación que hay, ¿no? Entonces, tú tienes que partir, es como algo que como no lo hagan vamos a tener problemas. Ahora con la inteligencia artificial podrían hacer esta entrevista tuya y mía y ahorrarnos, no lo digo en el sentido, sí, el diálogo. El diálogo, ¿no? El otro día en la entrega de premios bueno, no sé si sabes, me dieron un premio literario Dulcinea 2024 en la categoría de ensayo por el primer libro del retablo de San Blas. Y el presidente de la SGAE comentaba que habían exigido al gobierno una ley que controlara la inteligencia artificial. Que diga, esta chica tan bombón está hecha con inteligencia artificial. Este libro, este anuncio, pues claro, va a llegar un momento que los anuncios están programados donde está la opinión, o sea, que realmente el dermatólogo te dice que ese producto es bueno para la piel porque como dermatólogo, no que un cacharro ya le has dicho, tienes que decir de este producto que es bueno, sea o no lo sea, a las 4 publico, es decir, que hombre, que también está la parte del ahorro de trabajo, cuidado, pero es muy importante el regularlo, el cómo utilizarlo, el no confundir, poder preguntarle a Google que es paupérrimo con que se siga insistiendo, pues como antes había calculadoras pero te hacían dividir a mano, pues que sigamos exigiendo que sepan buscar en un diccionario, que luego te ahorra tiempo cuando estás trabajando y estás escribiendo un libro. ¿Qué término podría utilizar de sinónimos si le pones a Google y escribe? Hombre, vale, pero antes lo has sabido buscar en un diccionario, Pedro. Sí, bueno, los 2 libros que he escrito, el que los ha leído sabe que no es inteligencia artificial, porque solamente el estilo ya ve que es como... Yo digo que es un mensaje de WhatsApp largo. Y lo artesanal, ahora que estoy con el proyecto también del libro, y tanto tal, es que esto, 1 hora de terapia, sabes que es 1 hora de terapia, Te voy a preguntar ahora pero una hora de escritura, tú lo sabes, Pedro, en 1 hora puedes escribir una línea 27. Exactamente. Y si tienes a Pedro y a Miguel, mamá, pues ya la inspiración se va. Lo que sí te quería comentar antes de hablar de tu libro es, con la inteligencia artificial se pueden hacer grandes cosas, bonitas, resucitar a actores o que hablen ángeles que pidan restaurar un retablo, pero creo que todo tiene que tener un control de calidad. No, pues que algo es publicitario muy bonito hecho con inteligencia artificial. Y luego está también la parte real, donde, mira, a las personas reales la ropa le queda así y en inteligencia artificial pues queda de esta manera. Pero sobre todo, perdonadme la expresión, que no nos estén tomando el pelo, ¿no? Porque al final es un poco el jugar con nuestros sentimientos, con las emociones, con lo que esperamos, porque como hablaba con la comida, muchas cosas entran por los ojos y se nos olvida utilizar, aparte de los sentidos, el raciocinio. Ahora sí que me gustaría preguntarte sobre tu libro. Sé que es un proyecto, todavía le queda, quiero ir poco a poco
desvelando por la parte de sorpresa que tiene también. Y bueno, a ver el 2026, que es cuando tengo la fecha tope, podemos tener ahí pues esa presentación y... ¿No nos puedes adelantar nada? El adelantar es que evidentemente va a tener mucho de aspecto psicológico, ¿no? Pero sí que es cierto que entre el típico libro, y lo digo en el buen sentido, que también ahí tengo algún proyecto de autoayuda, pues alguna parte de novela, es decir, alguna parte que también tenga personaje, que tenga no solo la patología o el mundo de psicología puro duro, sino cómo darle esa parte para humanizar, ¿no? de que haya unos protagonistas, de que pues, lo pone, pues eso, con una doble dificultad, ¿no? Porque es como mezclar la psicología con una historia y que todo encaje y que pueda enganchar la historia y que pueda enganchar también el aprender a la vez de lo que es mi disciplina, ¿no? La psicología, que es la condición que un poco tiene que tener este libro. Pero un poquito para saltar, porque bueno, la parte más patológica, pues el contar cómo se desarrolla una patología o lo que uno considera pertinente que desde su humilde sapiencia quiere compartir con el mundo está más claro. Ahora, para mí el secreto en estas cosas, sabes que muchas veces está en cómo transmitir eso, porque hoy en día pones en internet, depre, lo que sea, y te contesta el ChatGPT, lo que hemos colgado todos los profesionales. Entonces, pues es eso, ahí está el pequeño salto que queda para poder agrupar esos dos aspectos. Te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados. Bueno, una pregunta, es más bien, te voy a hacer una petición. Me gustaría que me ayudaras a hacer llegar a la gente que nos está viendo pues el llamamiento de que se interesen y que colaboren con la restauración del retablo mayor de la iglesia de San Blas. Es un retablo del siglo XVIII. Pues, mira, podría pues, utilizar, y también lo comparto, pero claro, ahí no soy una experta, el incalculable valor cultural y a nivel de arte que suponen construcciones como San Blas y en este caso su retablo. Pero claro, como psicóloga me vas a permitir pues que la invitación que yo haga sea a nivel emocional. Y es que muchos de nuestros mejores momentos de las personas que somos creyentes los hemos vivido allí. Yo bauticé hace 23 años a mi hija María, he tomado la comunión, me he casado en San Blas, mis gemelos se han bautizado ahí. Entonces, muchas veces cuando oyes, ay, poner dinero, pues esto es de la iglesia, dices, pues las cosas funcionan como funcionan, alguien tiene que ser responsable de las cosas y las cosas, como dices, hay que mantenerlos, pero a nivel emocional tenemos un trocito de ahí, ¿no? Y quizás se hace extensivo a nivel arquitectónico el que ni siquiera ha vivido una experiencia así, pero trae a unos amigos de viaje y pasa a ver el fantástico, ¿no? Retablo y la construcción con sus arcos de crucería. Es decir, está esa parte, pero lo que hemos vivido emocionalmente, yo creo que tenemos ahí un trocito y sí es cierto que la diferencia del bautizo de María a mis gemelos, el retablo sigue igual. Es decir, es cierto, me he ido a estudiar, he podido estar en Estados Unidos, en Madrid, 10 años, y luego hemos venido actor de procesión como concejal, y tal, pero esa parte emocional creo que debería animarnos a decir, esto no podemos dejar que se deteriore, no podemos dejar que el valor arquitectónico que está claro y que define Villarrobledo, como dicen mis hijos, que eso que es una catedral, ¿no? Cuando hay una iglesia grande, sería un error. Pero en las situaciones están más tristes, Pedro, cuando despedimos a los seres queridos. Es decir, están cobijándonos un templo, unas, pues eso, imágenes que, no sé, ponen el pelo de punta, ¿no? Entonces, yo no me quiero poner pesada, pero por amor al arte y por amor a la historia humana que tiene ese templo, de la cantidad de personas que se han bautizado, casado, se han despedido, se merece que se cuide, que se apoye este proyecto, que además es un proyecto que sacas tanto, porque sacas el poder contribuir con pequeños granos de arena a mantener algo extraordinario,
pero es que va a ser un gustazo leer, como te digo, me has fallado trayendo el libro, que ahora que tengo vacaciones estoy deseando. Es decir, es que lo haces de una forma donde tienes la capacidad de aprender cosas a través de la lectura de un libro, que me parece una forma súper, no sé, de admirar, ¿no? Que tu obra, que tu sapiencia la pongas al servicio de cuidar un sitio que desde luego desde la fe no tiene más duda, pero para aquellos, porque bien es cierto que siempre damos por hecho esa parte religiosa de casarse, pero yo creo que no descubro nada si hay gente que puede ser ya no tan religiosa, más atea, pero ha decidido que quería casarse y casarse en San Blas, y no sé si me explico, o sea, que todo no tiene que ser blanco ni negro. Entonces, a mí me parece un lugar lleno de tanta aventura emocional que sería una pena y un error que esto no saliese adelante y no se apoyase. Ya digo, yo ahí te lo agradezco, te felicito, desde luego es un orgullo que haya personas que de manera altruista pongáis vuestra sapiencia para mantener estos lugares, pues eso, arriba. Pues Belén, tú has hecho un alegato a nivel emocional que, como todavía no te has leído los libros, pero te los vas a leer, Hombre. Vamos a posponer una segunda entrevista para que ya me hables de qué te han parecido los libros. Te voy a adelantar una cosa. La gente que se han leído los 2 libros me dicen que ya no han vuelto a ver San Blas igual, porque... Lo han mirado con otros ojos. Exacto. Ya forma parte de ese nivel emocional que dices, saber, por ejemplo, te voy a dar un dato, te voy a hacer un spoiler. Venga. La noche del año 1934, en el que arde el coro y el órgano del siglo XVIII en el interior de San Blas, pues, bueno, se produce por una huelga general que hubo en España de agricultores, y en Villarrobledo, pues, explota la central eléctrica, le ponen una bomba y, bueno, pues se queda toda la ciudad, todo el pueblo de Villarrobledo a oscuras. Y a las 5 de la tarde empiezan a haber revueltas. Tú sabes que aquí en octubre en Villarrobledo a las 5 ya empieza a ser de noche, por lo tanto, imagínate una localidad entera a oscuras en el que se veían solamente las luces del fuego que había en San Blas, en el interior, quemaron las puertas, el coro y el órgano. Y ese mismo día, por la mañana, se había celebrado una boda. Una boda. Y al día siguiente se celebró otra. Ah, digo, mira, claro, lo mismo. Me hace gracia porque los libros parroquiales de San Blas recogen ese momento y se ve la letra del cura, que era don Lorenzo Arpa de la Fuente, recoge con su escritura, con su forma de escribir ese momento. No pone nada, pero tú ves el día de antes de la quema cómo este señor escribía. Levantaría acta de la boda. Y al día siguiente su escritura empieza a ser cada vez más ilegible. De hecho, este señor, el cura de San Blas de ese momento, don Lorenzo Arpa de la Fuente, falleció a los 15 días de esta noche fatídica en el que debió pasar una noche muy mala porque falleció por un problema respiratorio. Entonces, a nivel emocional, lógicamente dices, cuánta historia. El retablo sigue teniendo hollín en el ático de este incendio. El Arcángel San Miguel, que se restauró el año pasado, estaba carbonizado. Y dices, todo esto es trabajo por hacer de unos antepasados, pues que no les dio tiempo. Estamos hablando del año 34. Luego vino la guerra y después vino mucha hambre. Pero ahora que parece que vivimos en la sociedad del exceso de todo, del exceso de información. No, y que luego nos vamos a Florencia a ver sus iglesias, a Milán, y qué iglesias, y por todos lados, qué bonitas y qué cuidadas están. Pues ya digo, es que qué honor, ¿no? Entre todos podremos restaurar. Yo creo que sí, que pues esto es como el efecto contagio, ¿no? Que también está en positivo. Así que enhorabuena, Pedro. Muchas gracias por conceder esta entrevista a la asociación, Belén. A ti por contar con mi humilde persona. Muchas gracias. Erasmo de Róterdam, en su elogio a la locura, dice: decidme, ¿a quién amará aquel que se odia a sí mismo? ¿Con quién concordará aquel que discuerde de sí mismo? ¿Podrá complacer a alguno aquel que sea pesado y molesto para sí? Creo que nadie lo afirmará, a menos que sea más estulto que la misma estulticia.